En el marco de los festejos de los 40 años de nuestra universidad, la licenciatura en Comunicación Social nos convoca a realizar esta celebración con un evento que tiene como propósito fundamental recordar su origen y reflexionar sobre su papel hacia el futuro. 40 años de enseñanza de la comunicación, memoria para el futuro, busca poner en perspectiva un proyecto que surge en la coyuntura de un México cambiante que requería la profesionalización de una actividad fundamental para la sociedad. Nuestra licenciatura se formó con una idea novedosa y diferente a lo que eran las carreras de comunicación de aquella época, en donde el eje de este plan de estudios ha estado basado en la investigación y el objeto de transformación. Además, el proyecto de nuestra licenciatura establece, como todos sabemos, la misión de formar profesionales conscientes de las condiciones socioeconómicas, políticas y sociales, capaces de transformar las prácticas de la comunicación con un alto compromiso con la sociedad. Y ahora esto también se requiere y está plenamente vigente. En ese momento era finales del año de 1974 y nos fascinamos y nos insertamos en los equipos de diseño modular. Cuando llegamos pues todo esto pues era una especie de rancho, ¿no? Rodeado de ranchos, olía a vacas y a hierba y estábamos funcionando en lo que se llamaba los gallineros, ¿no? Estas construcciones provisionales. La cafetería era realmente de piso de cemento y eran impresionantes las cosas esas para electrocutar mosquitos que abundaban, ¿no? Bueno, entonces así llegamos en este proyecto, ¿no? Muy entusiasmados, y hubo la oportunidad, porque no había quien diseñara la carrera de comunicación, que este grupo de pues realmente chavos de alrededor de 23, 24 años imagináramos un proyecto de lo que nos hubiera gustado que hubiese sido nuestra propia carrera de comunicación. Y la comunicación en ese entonces era apenas una disciplina incipiente o emergente. Supe que se iba a dar la carrera de comunicación, aunque no estaba abierta, porque yo tuve la posibilidad de entrar a la universidad en el mes de junio, cuando pues ni las unidades académicas existían. Entonces empezamos a trabajar en la conformación de lo que significaba el proyecto educativo de la propia universidad y la estructura institucional de la universidad. Mi llegada a la UAM Xochimilco, invitado por ese pequeño grupo que estaba peleando ferozmente por constituir esta carrera, para mí fue un punto de llegada. Y cuando digo un punto de llegada no estoy hablando en un sentido general. Era el punto de llegada de yo diría de una huida. Y todo esto me marcó para pensar, pero también para establecer lazos permanentes, definitivos de amistad. Y después, con la enorme fortuna de encontrarnos con los asesores como Armand Matelar y Héctor Schmuckler, pudimos darle como más solidez y consolidar de manera mucho más firme todo aquello que habíamos leído, aquello que habíamos pensado, y estábamos encontrándonos con que era posible articularlos y articular esta mirada de una comunicación crítica, una comunicación que no copiara otros modelos, sino que fuera un modelo de comunicación pedagógico, un profesional distinto. Y la propuesta
de la UAM pues era una propuesta alternativa a la visión de los estudios funcionalistas, de la forma de concepción norteamericana de las escuelas de comunicación y de los estudios de comunicación, que recuperaba la propuesta latinoamericana que se estaba gestando en Chile primero con Armand Matelar y en Argentina con Héctor Schmuckler, ¿no? En México en ese momento y la UAM tenía una apertura al mundo mucho más grande que la que teníamos en Argentina. Es decir, mi contacto con una gran cantidad de pensadores y de ideas que estaban circulando en otras partes se amplió enormemente. Yo venía de una experiencia buena, contacto, sobre todo con Chile, mi vinculación fundamental con Armand Matelar, que fuimos de alguna manera uno de los pioneros de esta nueva manera de encarar los estudios de comunicación. Estábamos inaugurando una universidad, estábamos inaugurando e imaginando un sistema pedagógico distinto. Yo personalmente estaba inaugurándome en un campo profesional distinto de aquel de donde yo provenía. Estábamos inaugurándonos como docentes. Y pues éramos a la vez estudiantes y profesores, ¿no? Mientras nos formábamos con Héctor, ¿no? En esa licenciatura que habíamos imaginado, ¿no? Creo que es un día ideal para darles la bienvenida, acogerlos nuevamente acá en su casa de estudios y que nos cuenten un poco de las experiencias profesionales que han tenido. La verdad es que me da una gran emoción ser parte de esta conmemoración de una universidad tan importante, tan crítica, tan necesaria en un país como México y en un momento como el que estamos viviendo. Aprendí muchas cosas aquí. Aprendí justamente a defender mis puntos de vista, entender que el sentido crítico no lo debemos perder nunca, pero mucho menos el sentido autocrítico. Y entendí perfectamente algo que amigos de otras universidades que he conocido no lo tienen tan claro, que es el sentido social de la comunicación. Vengo de una universidad y de un sistema educativo que se esfuerza en imbuir en los alumnos un pensamiento independiente, un pensamiento crítico, una actitud crítica, en preguntar, no asumir todas las cosas como son o como nos las ponen solamente porque se aparecen, sino que tenemos que cuestionar. Siempre ha sido esa constante de cuestionar lo preestablecido y en un momento dado evitar las injusticias, ¿no? Entonces, en lo personal ha sido eso, y en el ejercicio del periodismo, insisto, es evitar cualquier tipo de cosa que pareciera lo que Miguel Ángel Granados Chapa denominaba cuatachismo del poder. Pero sí, efectivamente, tenemos que lidiar con esa parte de colaborar en medios donde, híjole, los intereses empresariales, la línea editorial es muy, muy complicada, y efectivamente, como nos hicimos al estilo UAM Xochimilco, pues damos las batallas, a veces estiramos más la cuerda a ver si se rompe, y ya que parece que se va a romper, tratamos de aflojarla tantito y así nos la vamos llevando. En mi caso he tenido la suerte de colaborar, bueno, también colaboré en algún momento con Carmen Aristegui y mucho tiempo con Javier Solórzano, y con Javier pues dimos realmente bastantes batallas como jefe de información, pero también con esta inquietud de salir a campo y de reportear y de salir y de hacer las coberturas. Parece ser una constante de los egresados de la UAM, que es apostarle a los proyectos, que es creer en los proyectos, que es, para mí ha sido muy claro desde ese momento y con mi ejercicio profesional, que lo que aprendimos aquí en la UAM es algo muy sencillo, que el conocimiento tiene que ser aplicado, ¿sí? Y que esa aplicación del conocimiento no puede ser en otro ámbito que no sea el social, el beneficio social, el cómo repercutir de alguna manera desde nuestras pequeñas o grandes trincheras en beneficio social. Yo creo que la carrera de comunicación ha tenido un muy buen desarrollo. Lo pongo en un marco general. La UAM hoy día, a 40 años, tiene más de 130.000 egresados.
la mitad de eso los ha egresado a Xochimilco. La eficiencia terminal de Xochimilco es igual a la sumatoria del resto de las unidades. Y dentro de eso, comunicación permite un modelo muy fuerte teórico-práctico. O sea, creo que en los talleres, yo viví más de una década en estos talleres casi cotidianamente, digamos. Es muy importante. La experiencia en los talleres les ha permitido sobrevivir profesionalmente a muchos de los egresados de comunicación. Calculo que llegué aquí en marzo, invitado por Marco Julio Linares, que muy inteligentemente nos sedujo a quienes estábamos en el área de producción, donde se generó el primer documental, que por cierto acabo de recuperar, es algo maravilloso, lo vamos a incluir yo creo que en alguno de estos videos. Y bueno, se hizo ese primer documental que se enlató por algunas cuestiones que recuerdo, anecdóticas, en el sentido de que ese documental pues mostraba alumnos en el pasto leyendo, y no era la imagen que quería mostrar la universidad en aquel entonces, ¿no? Se abría la universidad, ya estaba trabajando con la primera generación, estaba Marco Julio Linares al frente, y entonces me invitaron a participar en el proyecto docente de esta universidad. Gracias por permitirme este gran reencuentro con Héctor Schmuckler, que parece que nos vimos ayer y son más de 30 años de no vernos. Y eso es muy gratificante, cuando menos para mi persona. Gracias también, porque no han mencionado, pero hoy, exactamente hace 40 años, se inauguró la UAM Xochimilco a las 8:30 de la mañana. Y yo quisiera que eso sí lo aplaudiéramos, porque estamos conmemorando el arranque de una gran universidad en donde no teníamos ni mesabanco. Estaba lleno de vacas, nada más estaba el edificio central, y los salones eran gallineros, ¿no? Barracas. De tal manera que cuando yo llegué dije, ¿qué es esto? Pues no, que era la universidad. No, sí, pero pues está apenas evolucionando. Dábamos clases en el edificio central, eran los primeros salones acá en el edificio central, y yo entré no dando fotografías, sino dando prensa, porque era la necesidad que había en ese momento. Y coincidió la primera huelga a la universidad, en donde Marco Julio Linares pues se acercó y me dijo, pues vente a Xochimilco. Y entiendo que no era porque yo era ni simpático ni buena onda, simplemente es porque era muy conveniente, teníamos los mejores juguetes de la UAM, que por ahí los tenemos exhibidos ahora. La Moviola yo la llevé, la primera cámara Eclair con la que se filmó este documental, la primera grabadora Nagra, pues equipo de cine 16 milímetros de la mejor calidad de aquel entonces. Lo mismo que otros equipos de video que acompañaron a todo este transitar de inicio en el 76 para mí aquí en los talleres de comunicación, y que sirvió muchos años para pues dar apoyo a los talleres de cine en especial. Trabajábamos en los gallineros, ¿no? Es decir, ahí estaba el estudio de foto, había estudio de cine. Como yo te digo, di prensa, bueno, teníamos los salones con máquinas de escribir. Nuestra redacción estaba en el segundo piso del edificio central, ese era nuestro salón, y en los gallineros estaban las demás actividades, tanto de radio como que estaba formándose, lo de fotografía, lo de televisión, que se concretaba una cámara portátil y cosas así, una cámara que por cierto no era de video, era cine, ¿no? Entonces, la urgencia de atender a la primera generación
era la que generó precisamente la necesidad de crear estos talleres, ¿no? Creo que Marco Julio Linares pues, fue un personaje muy importante para el inicio de la universidad. Tenía un proyecto muy claro de lo que debían ser los talleres de comunicación. Entonces me dijo el doctor Villarreal, que en paz descanse, que fue el primer rector, me dice: Marco, ¿dónde hacemos los talleres? Dicen que en ese edificio no. Dije, pues hagamos un edificio nuevo. ¿Dónde? Yo le dije así, como era en esos momentos el diálogo con el rector. No sé si hoy sea así, pero en esa época le dije: mire, doctor, se la va a poner muy fácil. Hay un espacio entre el edificio central, de aquel lado ya está la cafetería. ¿Por qué no hacemos los talleres en un espejo de la cafetería? Me parece buena idea, Marco. Te encargo que veas lo de los talleres. ¿Cómo quiere, doctor? Mira, los del CAF se lo van a construir, van a poner unos arquitectos. Tú coordinas con los arquitectos el concepto de lo que eran los talleres. Y bueno, pues se hizo en un tiempo récord. En primer lugar, debían contar con un estudio de televisión y con el equipo necesario para hacer producciones, ¿no? Estos talleres nacen, y dijeron que era el ejemplo en América Latina. No, cuando yo fui a Estados Unidos en el 79, 78, me dijeron: ¿cómo? ¿Tienen un edificio así? Sí. ¿Cuál es la concepción arquitectónica de los talleres? Debe ser en el sentido zen de la creación. O sea, es para adentro, no es para afuera. La mayoría de mis compañeros maestros me mentaron todo lo mentable porque dijeron: ¿cómo? ¿No podemos ver todo el personal que cruza? No, tú vas a entrar aquí a trabajar, a crear. Punto número 1. Punto número 2, hacer un estudio integral que fuera un estudio para televisión, un estudio para cine, o sea, un forito para cine, para televisión y para fotografía fija. Pues mira, yo vine a invitación de mi cuate, el ingeniero Marco Julio Linares, allá por el año de 1978. Me invitó a que viniera a instalar el equipo de televisión. Y entonces vine, instalé el equipo de televisión y entonces me dijo, oye, ¿no te gustaría quedarte a trabajar aquí? Y le dije, pues sí, me agrada, nada más de a cómo no. Y entonces, total que nos arreglamos y pues me gustaba más que nada el ambiente. Tuve el contacto con Marco Julio Linares y otras personas de la carrera de comunicación, y como no había orden en esto, en cuanto al préstamo y el uso del equipo, me sugirieron que si podía organizarles. Lo primero que hice fue sugerirles sistemas de control, porque el préstamo de equipo se anotaba nada más en un cuaderno, no había un registro, no había compromiso de nadie de devolver equipo, ni comprobantes de que se llevara. Y la elaboración del reglamento de los talleres fue lo primero que hice. Tenemos que ser integral la educación con lo profesional. Yo tenía el doble rol en ese momento en la UAM Xochimilco, de coordinador de los talleres y de coordinador del área de producción audiovisual de la UAM Xochimilco. Entonces, teníamos que encontrar la manera de que todo funcionara para la educación y que funcionara para la producción. O sea, era en el sentido de generar profesionalmente el trabajo y que ahí fueran aprendiendo los alumnos. Yo creo que la construcción sigue vigente en los espacios físicos. Claro, hemos venido modernizando los equipos y junto con eso, bueno, pues añadiéndole la experiencia que nos dan los años, porque creo que en el caso de los técnicos académicos, la mayoría de nosotros tenemos pues otro tipo de práctica que nos ha dado pues un soporte fundamental para enseñar a nuestros alumnos y ubicarlos también en el contexto del trabajo cotidiano fuera de la universidad. Pues obviamente todos estos 40 años han significado dos cosas, ¿no? Primero, la consolidación del campo de la comunicación y cómo hemos ido creciendo como profesores, como investigadores en todo ese proceso, ¿no? O sea,
Creo que hoy hay investigación, hay bibliografía, hay una cantidad de cosas que en aquel momento no había, ¿no? De este proceso de consolidación del campo. Yo no siento que hayan pasado 40 años, porque cada año que pasa en la universidad para mí es un proceso de aprendizaje. El estar en contacto con los jóvenes me obliga a mantenerme al día. Es un reto permanente, porque los problemas de la comunicación son los que se modifican. Porque hay algo así como, yo diría, el espíritu de la carrera de comunicación de la UAM, que seguramente ha cambiado. Tampoco conozco, hace muchos años ya no estoy acá, pero se repite, quedan como los ecos, y tengo la impresión que no es simplemente una repetición retórica. La experiencia de la UAM, aunque no sea muy definida, no está enmarcado, sino cierto espíritu, por eso hablo del espíritu. Encarar el tema de los comunicativos social, digamos, ¿no? El proceso es aprendizaje. Y si tú estudias un poco la cultura zen, dices, pues yo, ¿cómo aprendo de usted, maestro? Pues pégese, yo te voy a enseñar cómo agarras la cámara. No, tú vas a aprender cómo yo agarro la cámara, y como yo agarro la cámara vas a decir, híjole, ahí está la clave. Y me da mucho gusto que los talleres los vi vivos, están trabajando los muchachos en las cabinas de radio. Hoy habilitaron un espacio que era como una zona de ensayo para todo, la habilitaron como para diseño de computadoras. Pues yo creo que eso es estarse adecuando a la realidad, y eso me parece lo que más debemos hacer en un país como el nuestro, que es un país dependiente y un país que no tiene un desarrollo como quisiéramos. Bueno, ahí están los trabajos después de 40 años. Yo la verdad es que me siento ahora bien, y tratando de además integrarlo dentro de toda esta parte teórica que siempre ha sido la parte más difícil, ¿no? De conciliar la teoría con el taller, que estén en eje, que estén alineados. Y bueno, yo creo que finalmente cumplimos con las bases de la formación universitaria, que es pues aprender a través de la investigación, de la difusión de la cultura. Y creo que tenemos que formar profesionales convergentes. Y entonces la búsqueda de esta convergencia entre la famosa dicotomía de la teoría y la práctica, me parece que una sin la otra no se explica en la carrera de comunicación. Son absolutamente interdependientes. Si bien son paralelas, nunca chocan, pero tienen que ir paralelas. Y desde mi punto de vista tienen que ir integrales, tienen que convertirse casi en una sola vía. Y eso es de lo que se trata, que todas las cuestiones que se han aprendido teóricamente se corroboren o se experimenten en un proyecto práctico. Y eso es lo que da la permanencia de ese conocimiento, la experiencia. Formamos gente con grandes capacidades, con una gran virtud, y una cosa que nos diferencia de los demás, que es la gente de la UAM Xochimilco, de esta carrera de comunicación, creo que destaca por ser gente crítica, que a veces es bueno, a veces no son muy bien vistos, pero yo estoy en línea con eso. A mí me parece que eso es importante. Yo creo que ese es uno de los ejes que le dan identidad a la carrera. Me parece que es una de las razones de ser del propio sistema modular. Es algo que no tenemos que perder, sino que tenemos que darle sentido. Porque hacer trabajo de investigación, aprender el manejo de la técnica, aprender el manejo de conceptos, todo eso vale, pero no vale tanto si carece de sentido. Y yo creo que el sentido social es fundamental. Entonces creo que pues en idas y vueltas, ¿no? Ahora tenemos muchos retos para volver a pensar cuál es el papel de una universidad pública como esta, el papel de las telecomunicaciones, el papel de la investigación, para pensar qué es lo que está ocurriendo con el país, ¿no? Yo no soy de la idea de que todo pasado fue mejor. Pienso que hemos avanzado en algunas cosas están atravesando situaciones críticas y muy complejas, ¿no? Pero creo que ahora tenemos más y mejores herramientas
en este campo por la experiencia que hemos ido acumulando para pensar, ¿no? Aunque los retos siguen siendo enormes.